Buenas tardes, chicos. En la materia de fisiología articular, vamos a llevar el estudio de todo lo que es la articulación o las articulaciones del cuerpo, los movimientos que competen a estas articulaciones y también básicamente en lo que está determinado como el estudio del movimiento. De forma técnica, la fisiología articular va a ser una ciencia que utiliza varios sistemas de evaluación músculo-esquelético como un mecanismo de bioinformación, con la finalidad de buscar corregir las posibles alteraciones o desequilibrios que van a afectar al sistema aparato locomotor. Para hablar de las articulaciones, de lo que es la kinesiología y también los planos y ejes del movimiento, como es el título de esta unidad, vamos a definir primero lo que es una articulación. La articulación es la unión de dos o más piezas, de modo que una de ellas tiene que mantener un grado de libertad. Esta unión puede estar realizada entre dos superficies óseas, como también entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se van a estabilizar mediante ligamentos que unen los extremos óseos y van a tener una movilidad gracias a la musculatura que se va a insertar en sus proximidades. A su vez, las articulaciones van a ser las estructuras anatómicas que tienen como propósito mantener conectados y unidos los huesos próximos mediante los ligamentos y los músculos. Las articulaciones se van a formar a lo largo del desarrollo embrionario. Cuando el mesénquima se convierte en tejido conjuntivo fibroso, se forma una articulación fibrosa. Y cuando el mesénquima se convierte en cartílago, da lugar a una articulación cartilaginosa. En la unión y los alrededores de los esbozos óseos, el tejido embrionario comienza a licuarse y tiende a desaparecer, formando un gran espacio. Este espacio se denomina la cavidad articular. Aquí podemos advertir en esta articulación coxofemoral, Entonces, así se va a formar una articulación sinovial. A su vez, el tejido conjuntivo embrionario se densifica y forma los límites de la cavidad, creando de este modo lo que es la cápsula articular. Para hablar de la fisiología articular, debemos definir primero que esta va a ser el estudio de la función de cada elemento que compone o forma parte de una o más articulaciones de forma general. En la forma específica, la fisiología articular va a estudiar la función de cada articulación de acuerdo a su clasificación funcional. De ese modo también hablamos de la kinesiología. La kinesiología se refiere a las técnicas terapéuticas que ayudan a que una persona recupere el movimiento normal de ciertas partes de su cuerpo. La kinesiología va a venir de una palabra griega que es kinesis y significa movimiento. Por lo tanto, va a ser una disciplina que estudia el movimiento corporal y de forma concreta la reacción muscular ante un factor estresante o sobrecarga. También se define como un estudio científico del movimiento humano, empleando los principios de las ciencias físicas y en consecuencia el estudio de la kinesiología también va a abarcar a muchas disciplinas
que van a ser de apoyo a esta misma. Ahora bien, si hablamos de la clasificación de las articulaciones, vamos a ver que las articulaciones se van a clasificar según su estructura o su función. De acuerdo a esto, por su estructura, que es morfológicamente, se van a clasificar en tres: las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. De acuerdo a su función, lo que es la fisiología, se van a clasificar en articulaciones de gran movilidad, que van a ser las diartrosis, de movilidad limitada, que van a ser las anfiartrosis, y las que no son móviles, como las sinartrosis. Aquí tenemos un cuadro donde nosotros podemos advertir a las articulaciones como las diartrosis, como gran movilidad. Tenemos como ejemplo la articulación del hombro, la rodilla, la cadera, que en realidad no son una articulación. Específicamente del hombro y la cadera se habla de un complejo articular, ¿no es cierto? Porque cada una de estas va a estar formada de varias articulaciones. Tenemos a la anfiartrosis, que es de escasa movilidad, y dentro de estos, como ejemplo, podemos ver a los cuerpos vertebrales. Y por último, las sinartrosis, que son aquellas que no tienen movimiento o una movilidad nula, como los huesos del cráneo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la articulación coxofemoral, que tiene varios movimientos, en realidad en los tres ejes y los tres planos de movimiento. La articulación de la columna, que tiene un movimiento limitado, y por último las articulaciones de los huesos del cráneo, que estos no tienen ningún movimiento. También se van a clasificar por su estructura. Dentro de esta clasificación mencionamos a las articulaciones sinoviales, y vamos a tener estas articulaciones sinoviales van a ser las que van a permitir realizar una amplia gama de movimientos y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades, y se van a dividir en 6 grupos. Van a ser las articulaciones en bisagra, gínglimo o troclear, que son articulaciones sinoviales donde las superficies articulares están moldeadas, permitiendo los movimientos en un eje monoaxial. En estas vamos a tener los tipos de movimiento de flexión y extensión. Tenemos las articulaciones en pivote o trocoides o trocus, que son articulaciones sinoviales donde las superficies articulares están moldeadas de forma parecida a un pivote y por lo tanto solamente permiten movimientos en un eje longitudinal, y este va a ser el movimiento de rotación lateral y rotación medial. Luego tenemos las articulaciones planas, deslizantes o artródias. Estas van a ser articulaciones sinoviales que se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y solo permiten movimientos de deslizamiento. Luego tenemos las articulaciones de silla de montar, celar o de encaje recíproco. Reciben este nombre porque tienen una forma similar a una silla de montar. Luego tenemos las articulaciones condiloideas o elipsoidales, y se forman donde dos huesos se encuentran unidos de forma irregular y un hueso es cóncavo y otro convexo. Tenemos posteriormente las articulaciones esféricas o enartrosis, que tienen forma de bola y un receptáculo.
y se caracterizan por presentar libre movimiento en cualquier dirección, haciendo posibles todos los movimientos que tenemos en nuestro cuerpo: la abducción, la aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Aquí tenemos un cuadro donde englobo y describo a todas las articulaciones sinoviales, de acuerdo a su nombre, su sinónimo y su ejemplo. Por ejemplo, tenemos a la articulación en bisagra, que se llama trocleartrosis, y un ejemplo de este va a ser la articulación húmero-cubital. La articulación en pivote, que se denomina trocoide, y como ejemplo tenemos a la articulación entre el atlas y el axis. La articulación plana, que se denomina también artrodia, y cuyo ejemplo es la articulación acromioclavicular. Tenemos la articulación en silla de montar, su sinónimo es el de encaje recíproco, y como ejemplo de esta tenemos la articulación trapecio-metacarpiana. Tenemos la articulación condiloidea, también denominada condilartrosis, y su ejemplo es la articulación temporomaxilar. Tenemos también, por último, la articulación esférica, cuyo sinónimo es enartrosis, y un ejemplo claro de este es la articulación coxofemoral. Otra clasificación también van a ser las articulaciones fibrosas. Estas articulaciones son aquellas en que los extremos de los huesos están unidos por tejido fibroso. Este tipo de articulación tiene muy poca movilidad. Por ejemplo, la articulación fibrosa van a ser las suturas que unen los huesos del cráneo, como podemos advertir aquí. Otro tipo de articulación fibrosa va a ser la sindesmosis, que une los huesos mediante una lámina de tejido fibroso, como ocurre en la membrana interósea del antebrazo entre el radio y el cúbito. Y por último, también en un caso particular de la sindesmosis va a ser lo que se llama la gonfosis o dentoalveolar, que es una articulación fibrosa sin movimiento en condiciones normales y se establece entre la raíz de la pieza dentaria y la apófisis alveolar situada en la mandíbula. Luego vamos a tener a las articulaciones cartilaginosas. Este tipo de articulación del tejido cartilaginoso va a servir como unión entre los extremos óseos. Como ustedes pueden advertir en el dibujo, no se van a encontrar con una cavidad articular como en una articulación sinovial, y el movimiento que se permite entre esta articulación va a ser muy pequeño o casi sin movimiento. Vamos a tener a los discos intervertebrales, que están formados por el tejido fibrocartilaginoso, pero también podemos advertir, aquí tenemos los discos intervertebrales, los cuerpos vertebrales, pero también, como les decía, lo que es la sínfisis del pubis, también es considerada una articulación cartilaginosa. La estructura que está resultante y es muy resistente va a tener como una gran capacidad de absorción de las fuerzas de impacto, pero también está carente de flexibilidad. En este caso, la columna vertebral es un conjunto que dispone de un grado apreciable de movilidad. Si hablamos de la unión funcional, que va a estar formada por dos cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. Luego, esta diapositiva, que quería brillar por su presencia, es la clasificación de acuerdo a su función.
y de acuerdo a esto vamos a tener a la diartrosis. En esto el término diartrosis procede del griego dia, que es separación, y artron, que es articulación. Esta clasificación de la diartrosis se va a caracterizar por la diversidad y amplitud de los movimientos que permite a los huesos. Poseen cartílago articular o de revestimiento en ambas partes de la articulación, por ejemplo, la articulación glenohumeral. Luego tenemos en esta articulación el contorno de la cavidad glenoidea, se halla el rodete glenoideo o rodete marginal. Ambas van a ser una superficie articular que van a estar unidas por la cápsula articular. Esta es la cavidad glenoidea, así de chiquita, ¿no? Y esta es la cabeza humeral. Entonces, si ustedes advierten, esta superficie es muchísimo menor a lo que corresponde la cabeza del húmero. Entonces, ¿cómo se sujetan estos? A través del rodete glenoideo. La cápsula, también que es bastante fuerte, va a estar reforzada por la parte externa por los ligamentos extracapsulares y de forma interna va a estar tapizada por la sinovial. Esta articulación es una de las articulaciones más móviles, pero también frágiles y son menos resistentes, por eso están tan recubiertas. Luego tenemos a las anfiartrosis. Este tipo de articulación se mantiene unida por un cartílago elástico y presenta una movilidad escasa. Un ejemplo de esta articulación de la anfiartrosis es la que existe entre los cuerpos vertebrales en la columna vertebral, en la sínfisis del pubis también. En este caso, en la sínfisis, es un subtipo de articulación que tiene una característica entre lo que es una formación intermedia entre la diartrosis y la sinartrosis. Esto debido a que puede presentar una cavidad articular dentro del ligamento interóseo, como en la sínfisis del pubis y la articulación sacroiliaca. Luego tenemos a la sinartrosis sin movimiento, o muy poco movimiento, ¿no es cierto? Casi imperceptible. En este caso, las uniones de los huesos del cráneo forman un ejemplo claro de este tipo de articulación, dependiendo también del tejido que sirve de unión entre estas articulaciones. Vamos a tener a la sincondrosis, cuando el tejido de unión es cartilaginoso. En esto tenemos como muestra clara la articulación costoesternal entre la primera costilla y el esternón. Y la sinfibrosis, cuando el tejido de unión es fibroso, como en las suturas entre los huesos del cráneo, como podemos ver en el dibujo. Una vez hablado de todo lo que son las articulaciones de forma general en su clasificación, podemos mencionar a los planos y ejes de movimiento. Los ejes y planos de movimiento son aquellos a través de los cuales el movimiento puede ser estudiado y clasificado de acuerdo a su tipo de desplazamiento. Cada una de estas diferentes articulaciones que posee el cuerpo humano. La relación que existe entre ejes y planos se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o gira sobre un eje que se encuentra a 90 grados en relación a este plano. Entonces, tenemos 3 planos y por lo tanto 3 ejes. Vamos a tener al plano sagital, que va a dividir al cuerpo en la mitad derecha y mitad izquierda. Al plano frontal, que va a dividir al cuerpo en anterior y en posterior. Y al plano transversal,
que va a dividir al cuerpo en superior e inferior. De la misma forma tenemos tres ejes, como les decía. El eje anteroposterior, que dirige al movimiento de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Tenemos el eje vertical o eje longitudinal, que se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y por último tenemos al eje transversal, que se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Entonces, esta es una relación entre planos y ejes. El plano frontal vertical se relaciona con el eje sagital. El plano sagital se relaciona con el eje horizontal. El plano horizontal se relaciona con el eje vertical. Cada uno de estos tres planos del cuerpo va a tener un eje asociado que va a formar o que va a pasar de forma perpendicular a través del cuerpo. El movimiento se produce en un plano, pero alrededor de un eje. Por ejemplo, la abducción y la aducción se llevan a cabo en el plano frontal, alrededor del eje anteroposterior. La flexión y la extensión se producen en un plano sagital, alrededor de un eje transverso. Y la rotación se desarrolla en un plano transversal, alrededor de un eje vertical. En realidad, los movimientos no se producen únicamente en un solo plano, sino en varios planos. Esto se debe a que existe una serie compleja de movimientos que se combinan para hacer posible un movimiento que se desarrolla en estos tres planos alrededor de un eje oblicuo. Entonces, si analizamos, en muchos casos no existe un movimiento puro que se realice en un solo plano, sino movimientos combinados. Entonces aquí tenemos en esta gráfica los planos y ejes de acuerdo a lo que les he mencionado hasta ahora. Tenemos el plano sagital, frontal, transversal y el resumen de lo que son los ejes: el eje anteroposterior, el eje vertical o longitudinal y el eje transversal. Así como tenemos estos planos y ejes, podemos nosotros advertir la relación del plano sagital con el eje transversal, ¿no es cierto? Tenemos el plano coronal, que se relaciona con el eje sagital o anteroposterior. Tenemos el eje vertical, que se relaciona con el plano transversal. Y aquí abajo nosotros podemos advertir los movimientos que se realizan, ¿no es cierto? La flexión, la extensión de la columna cervical, flexión, extensión tenemos de la articulación del codo, la flexión, la articulación de la rodilla. De la misma forma podemos advertir la abducción o separación de la articulación del hombro y su aproximación o aducción. Lo mismo en la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla. Y como se describe, y les decía anteriormente, en un eje oblicuo tenemos una suma de todos los movimientos, como es en la articulación del hombro, complejo articular del hombro, y el complejo articular de la cadera, donde suma todos los movimientos como la circunducción, ¿no? Y de manera simple
la rotación del hombro, que puede ser la rotación interna y la rotación externa. Entonces, hasta aquí damos como una introducción de todo lo que es la fisiología articular, la clasificación de las articulaciones, los planos y sus ejes, chicos.